En el 2018 los millennials están a merced de la impredecible sociedad. La guerra, el cambio climático o leyes anticuadas, la generación del milenio no se detendrá ante nada para defender su planeta de las amenazas. Tratan de salvar al mundo, pero lamentablemente no saben cómo. Trabajo pesado, responsabilidad y resistencia. Estos son adjetivos que no describen al millennial. Millennials. Ambiciosos y perezosos. Los jóvenes de hoy contradicen a sus padres, devoran su comida y no respetan a sus maestros. Lo dijo Sócrates hace más de 2000 años. Nacida a comienzos de los 80 y finales de los 90, esta es la generación educada por la tecnología. Pasaron de usar disquetes para almacenar su información a quemar CD, utilizar el USB y hasta el almacenamiento en la nube. Usaron el teléfono fijo para socializar y toda clase de teléfonos móviles hasta llegar a los smartphones. Estos y miles de cambios más ocurrieron en menos de 15 años y ellos aprendieron a adaptarse. Hoy planifican sus actividades a partir del mediodía, luego de revisar sus emails y redes sociales desde la cama. Los llaman perezosos, mantenidos y la fuerza de trabajo menos productiva de la historia. Y es que lo tuvieron todo en abundancia desde que nacieron, mucho más que las generaciones anteriores. Pero ¿por qué todos aparentan ser víctimas del fracaso? Los millennials persiguen por siempre la afirmación y los cumplidos. Sus vidas son perfectas, pero probablemente perfectas solamente en sus feeds. Perfiles inducidos por influencers que comparten la idea de que la juventud actual es la generación feliz. Solo imagina la cantidad de selfies que esconden inseguridad, dolor y soledad tras miles de fotografías descartadas que quedan como parte del recuerdo de la época actual. Por otra parte, políticamente independientes pero cada vez más involucrados en los debates del gobierno en curso, expresando opiniones comprometidas y difundiéndolas en las redes sociales. Pero, ¿dónde coincide la pereza con el pensamiento progresista? Esto podría deberse a que los han criado sobreprotegiéndolos, esquivando los parlamentos acerca de las cosas ineludibles que suponen ser adulto y vivir en sociedad, diciéndoles que tienen infinitos derechos y muy pocos deberes, ignorando la idea de que el carácter se forja a través de frustraciones. Comen lo que quieren, salen con quien prefieren, escuchan la canción que deseen en el momento que se les apetece y el mundo está al alcance de sus pulgares. Y por esto se encuentran en un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad. El paso entre el hombre que trabaja y el hombre que hará otra cosa, que todavía no sabe lo que es. Hasta el momento los millennials creen que la causa del éxito es la confianza en sí mismos, no la disciplina ni la dedicación ni el esfuerzo, porque las generaciones anteriores ya lo intentaron y no lo han podido lograr, así que ellos mantienen sus esperanzas en su talento, como si tarde o temprano alguien descubrirá espontáneamente su potencial. Por desgracia, tienen suficientes íconos que han tenido la suerte de alcanzar la fama y son sus referentes. Jóvenes millonarios por ser espontáneos que a su vez acumulan seguidores que sueñan a ser millonarios con las redes sociales. Nadie piensa demasiado en el futuro. Mientras tanto, su principal ambición desesperada es difundirse a sí mismos, y el colapso entre el mundo que ellos conocían con el que se encuentra afuera está convirtiendo a los millennials en bipolares, ambiciosos pero perezosos, y deciden gastar el dinero en experiencias antes que en bienes. Sin embargo, cada día aparecen más empresas que subcontratan más y más gente independiente, creando puestos de trabajo en conjunto con freelancers. El 35% de la población trabajadora actual se encuentra en esta categoría. 35% que no genera antigüedad, ni derechos laborales, ni ahorros para retiro. Lo que solo significa una cosa: esta probablemente sea una generación sufrida en la vejez. Entonces, ¿arruinaron a esta generación educándola en exceso, creyendo que no sabrían soportar un mundo hostil? Los mayores siempre reclaman a los jóvenes, a pesar del hecho de que una vez fueron similares. Los influencers de hoy son los rockstars de ayer. No es coincidencia que Sócrates haya descrito hace más de 2000 años a una juventud con las mismas características que la actual. Es un efecto social. El pasado siempre parece ser mejor. Los millennials fueron creados para vivir en un dispositivo móvil, y como cada generación anterior a ellos, dominarán la fuerza de trabajo y heredarán la tierra. Los baby boomers permitieron la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la liberación sexual, el boom de la marihuana, la violencia bipartidista y el asesinato de grandes líderes políticos como John F. Kennedy. La generación X, por su lado, se vio afectada por el consumismo, la manipulación del sistema político, la llegada de internet y la aparición del SIDA. Pero el hombre llegó a la luna,
El racismo fue puesto en una lista negra y ambas generaciones derribaron el muro de Berlín. Ambas lucharon para que los millennials sean una generación con más libertades y con mayor aceptación a la diversidad. Hoy el millennial deja de ser narcisista. La idea del yo va siendo suplantada por la idea de nosotros, donde las denuncias que antes pasaban desapercibidas ahora son vistas por miles y millones de personas. Al final, una palabra podría no definirte como persona. Quizá depende de cómo interpretes tu lugar único dentro del término. No obstante, esta es una generación que por volumen e ideales, sin duda alguna, logrará influenciar el comportamiento de las sociedades. Solo el tiempo dirá cómo resultará. Así también, podríamos estar preocupándonos antes de tiempo, y las verdaderas problemáticas desembocarían en los nacidos en años venideros. Baby Boomers, X, hoy Millennials, y estas generaciones han visto el sol, pero una multitud yace en el horizonte. La generación Z. Un documental hecho por un millennial.